casa. Hola, hola, mi gente de la promo 2020, ¿cómo están? Soy Stephanie Orue y este es un nuevo programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación que busca asegurar tu proceso de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Yo soy Junior Béjar y durante la siguiente media hora analizaremos juntos la identidad local y la diversidad cultural en el contexto de la globalización. ¡Qué lindo tema! ¿No, Junior? Me encanta. Para empezar, queremos contar el caso de Martín. Cuando el otro día estaba viendo televisión, cuando me crucé con una entrevista que le hicieron y me llamó mucho la atención. Tanto así que llamé por teléfono a Junior para que también la viera. Así es, Stephanie. Martín es un chico ayacuchano, mi paisano, que tiene 16 años. Él es optimista, respetuoso, agradecido. Le encanta el reggae e incluso ha adoptado formas de vestir y hablar de los seguidores de este ritmo. Martín nos contó que vive en un espacio habitado por familias migrantes de distintas regiones que llegaron en la década de los 80. Contó también que las primeras familias que llegaron para habitar este espacio no encontraron los servicios básicos como agua potable, desagüe, energía eléctrica, ni siquiera acceso a transporte. Pero él resaltaba que, a pesar de que provenían de diferentes regiones de nuestro país, con prácticas culturales muy distintas y varias necesidades económicas, supieron hacerle frente a la adversidad y salir adelante gracias a su esfuerzo y organización. Ahora Martín se siente muy orgulloso de su vecindario. Mencionó que a veces hacen fiestas costumbristas, que tiene vecinos que aún usan algunas prendas de vestir de su lugar de origen y otros que hablan quechua o alguna lengua amazónica. El caso es que hace una semana, viendo un programa de Aprendo en Casa, Martín escuchó a un profesor decir que todas las personas tenemos una identidad cultural propia. Y eso le ha generado un montón de interrogantes sobre su identidad cultural. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es tu identidad cultural? Las diversas costumbres familiares, comunitarias, ¿forman parte de tu identidad? ¿Mis preferencias por prácticas culturales extranjeras son parte de mi identidad cultural? ¿Pueden convivir de manera armónica personas de diferentes prácticas culturales? ¿Existe una única identidad cultural o una identidad cultural puede estar integrada por elementos de diferentes prácticas culturales? Durante este programa queremos invitarte a reconocer tus valores, tus tradiciones, tus costumbres, tu forma de pensar y sentir. Abrázalos y siéntete bien por ser como eres, porque son esas características las que te hacen especial, única y único. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompañará nuestra querida profesora María Rodríguez. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Hola, profesora. Hola, Junior, Stephanie, ¿qué tal? Queridas y queridos jóvenes en sus casas, me alegra mucho estar acá. Quisiera empezar citando una frase de nuestro ilustre Ricardo Palma. El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. ¿Qué nos querrá decir esta afirmación? ¿Y qué tendrá que ver con el tema de hoy? Yo creo que la frase hace referencia al cruce de razas que ha habido en nuestro país, a la mezcla de sangres entre indios, negros, asiáticos y blancos que se ha dado a lo largo de nuestra historia hasta convertir al Perú en un país de todas las sangres. Podemos decir entonces que nuestra cultura peruana, si bien tiene un origen cultural propio, se ha ido enriqueciendo con el aporte de otras culturas a lo largo de la historia. No podemos negar que tenemos parte de otras culturas. Nuestras costumbres, modos de pensar, música, gastronomía, festividades, vestimenta, lengua, todo es producto de esa mezcla. Así es producto de la interculturalidad. ¿Habrías escuchado ese término? La interculturalidad es un proceso de intercambio, diálogo y aprendizaje entre diversos grupos étnico-culturales. Entonces somos una sociedad multicultural y promovemos la interculturalidad. Así es. En el Perú conviven las diferentes culturas propias de nuestra región y otras que han llegado a lo largo de la historia. Estoy pensando en Martín y en las dudas que lo asaltaron cuando escuchó a la profesora decir: todas las personas tenemos una identidad cultural propia. ¿Qué sería exactamente lo que le preocupó? Comentaron que a Martín le gusta mucho el reggae.
Sí, Incluso que ha adoptado la manera de vestir y hablar de los seguidores de ese género musical. Sí, profesora, justo por esas particularidades le surgieron varias inquietudes. Bueno, a veces al incorporar un arte de una cultura foránea que poco o nada tiene que ver con nuestras propias tradiciones, nuestros padres, tías, abuelos y amigas lo toman como si estuviéramos dejando de lado nuestras propias raíces culturales. como si nos estuviéramos alienando. Incluso nosotros mismos podemos entrar en conflicto y pensar que estamos poniendo en peligro nuestra identidad cultural. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estará construyendo Martín una identidad cultural? Y si así fuera, ¿esto justifica su comportamiento? ¿Estará bien que se apropie de elementos foráneos? Para continuar reflexionando sobre la identidad cultural, quiero compartir con ustedes 3 definiciones sobre la cultura. La primera definición que nos propone el Ministerio de Cultura plantea que la cultura se aprende, que son formas aprendidas de pensar, sentir y hacer, que comparte un grupo social que se basan en valores, conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y otros. Una cultura se construye, cambia y o resignifica en diálogo con otras culturas. Interesante forma de ver la cultura. Nos ayuda a comprender cómo la cultura se aprende en sociedad y al mismo tiempo es dinámica. Así es, el Ministerio de Cultura nos plantea que conocer nuestra cultura, aprender de ella, es aprender más sobre nosotros mismos. Tiene bastante sentido. Bueno, yo siempre soy de indagar más sobre mis raíces culturales, sobre mis costumbres, mi origen. Bueno, ¿y tú en casa? ¿Sabes suficiente sobre tus raíces? No sé, tal vez sea una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? La segunda definición nos dice que la cultura es un sistema ordenado de significados y símbolos, sin desmedro de lo anterior, en palabras del antropólogo Clifford Geertz. La cultura es un sistema ordenado de significados y símbolos, en cuyos términos los individuos definen su mundo, expresan sus sentimientos y emiten sus juicios. Esta definición nos dice de que si bien el grupo social influye en nuestra forma de vivir y expresar la cultura, sin embargo, el centro está en la misma persona. Claro, e incluso aunque los medios de comunicación y redes sociales ejerzan una enorme influencia. Y no solamente los medios de comunicación peruanos. Ahora es muy fácil tener acceso a diferentes culturas a través de la radio, los libros, el internet, la televisión. Sin duda alguna, uno de los factores más influyentes en el proceso de interculturalidad es la globalización. Entonces, profesora, ¿es posible pertenecer a muchas culturas a la vez? ¿Por qué lo preguntas? A ver, todos tenemos un origen, unas raíces culturales que han sido inculcadas, enseñadas por nuestras familias, pero a la vez la sociedad ejerce constantemente influencia sobre nosotros. Nos muestra nuevas músicas, nuevas formas de pensar, de vestir, como Martín, que terminó incorporando el reggae en su vida. No sé, a mí me parece que su identidad cultural estuviera compuesta por 2 culturas a la vez. Ya te entiendo. Veamos. Él podría asumir prácticas de varias culturas, pero Martín cuenta con su propia identidad cultural. Ah, ya. El conflicto está en que algunos piensan que la apropiación cultural de Martín implica la posible pérdida de la práctica de costumbres que tienen gran valor para su familia y comunidad. Claro, pero no tiene que ser así, ¿no? O sea, ambas culturas pueden convivir, pueden dialogar. Así es. Y esa situación nos lleva a la tercera definición que quiero compartir con ustedes. Contradictorio. Para el sociólogo, filósofo y ensayista Zygmunt Bauman, la cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a su superación, a lo único como a lo corriente,
al cambio como a la monotonía de la reproducción, a lo inesperado como a lo predecible. ¿Eso quiere decir que el conflicto que podríamos enfrentar al comprender nuestra identidad cultural es saludable? ¿Tú qué piensas? Que sí podría ser, porque implica un interés genuino por comprender el sentido de la cultura para nuestra identidad. ¿Y qué piensan sobre esta idea? La cultura se entiende como tal en el proceso de crear, recrear, cuestionar y validar expresiones que dan sentido y significado a nuestras vidas. Yo estoy de acuerdo. Nuestra forma de vestir, la manera de hablar, la actitud que tenemos en la comunidad, nuestras prácticas religiosas, entre otras acciones, por más simples que parezcan, le dan significado a nuestra vida. ¿Cómo así? Porque nos permiten establecer códigos muy propios para comunicarnos y terminan definiendo nuestra forma de ser. Hace un rato, profesora, mencionó que uno de los factores más influyentes en el proceso de interculturalidad y en nuestra identidad cultural es la globalización. Pero, ¿cómo se da ese fenómeno? Quiero decir, ¿a través de qué mecanismos ejerce tanta influencia? Bueno, Junior, gracias a la globalización tenemos acceso a libros digitales, películas, series, música de todo el mundo. Sí, pero hay otros mecanismos tanto o más importantes que esos. Por ejemplo, la economía. Algunos de los rasgos que caracterizan la globalización económica son los siguientes. Las empresas son cada vez más internacionales, puesto que están presentes en países distintos. La producción se divide en distintas tareas que se realizan en diferentes lugares del mundo. Los mercados financieros en los que se mueve el dinero y la inversión son internacionales y la mayoría funcionan las 24 horas del día. Las mercancías se mueven por todo el planeta encontrando cada vez menos barreras. Claro, antes las personas comían lo que se podía obtener en los alrededores, se vestían con las ropas que se tejían localmente y empleaban los utensilios y las herramientas que podían fabricar los artesanos que vivían cerca. Esto ha cambiado en gran medida con la globalización económica. ¿A través de qué otro factor creen que la globalización se hace presente? Considero que a través de lo político. En el mundo existen problemáticas que nos obligan a ir más allá de nuestras fronteras. Veamos. La globalización política es el proceso que permite desarrollar acuerdos a nivel mundial para tratar los temas que afectan a todos los habitantes del planeta, como el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, las crisis sanitarias, la gestión de desastres naturales, entre otros. Profesora, ¿y la tecnología? ¿La globalización sería igual de influyente sin ella? ¿Tú qué piensas? Yo ya tengo mi respuesta, pero se la digo regresando del corte comercial. Mejor. Ok, entonces, ya volvemos. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo bloque de este programa dedicado a la identidad local y la diversidad cultural en el contexto de la globalización. Antes del corte a comerciales, le preguntamos a la profesora María si la globalización influiría con la misma fuerza en nuestra identidad cultural si no existiera la tecnología. Hagamos el análisis juntos. Chicas y chicos, vayan pensando mientras nos comenta la profesora. Uno de los factores que han influido en el proceso de la globalización actual ha sido los enormes avances en las tecnologías, de la información y de la comunicación. Muchas personas tienen acceso a los medios de comunicación, a la televisión, radio y a Internet. Eso permite que hoy estemos más informados. Sobre todo, nos permite comunicarnos no solo con los miembros de nuestra comunidad, sino con las distintas regiones del país y el mundo. De hecho, si no hubiera sido por el Internet, no hubiese podido preparar mi cuy chactado. Encontré la receta en una página web y también otra para prepararlo al estilo cajamarquino. Esa la intentaré hacer la próxima semana. Espero que cuando lo hagas nos invites. De todas maneras, profesora. Pero solo si te sale bien, ¿ah? Tengamos en cuenta algunas ideas claves sobre la tecnología. En un mundo interconectado, la información se ha convertido en un recurso muy importante y valioso. Los medios de comunicación y sobre todo la televisión tienen una gran influencia en la opinión pública
y ello muchas veces influye en nuestras percepciones. El desarrollo de la tecnología posibilita a todas las personas conocer lo que está sucediendo en el mundo. El Internet permite a los ciudadanos difundir información y comunicarse con un público muy amplio. Es verdad, la tecnología, las redes sociales, el Internet influyen en nuestra identidad, aunque todavía existen brechas de cobertura en nuestro país. A ver, según como yo lo veo, es importante conocer nuestra propia cultura, quererla, identificarnos con ella, valorarla, sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Pero también es enriquecedor ponernos en contacto con distintas culturas. Pienso igual. Chicas y chicos, ¿qué les parece si ahora miramos un video que nos permitirá reconocer que formamos parte de una gran diversidad cultural, que es mucho lo que nos une y a la vez nos hace diferentes? Adelante, profesora, veámoslo. Nuestra historia y cultura es tan rica y diversa que conocerla es aprender a valorarla y aceptarnos a nosotros mismos. Desde pequeños nuestros hijos deben saber que existen diferentes concepciones de vida, una tan importante como la otra. Ricardo González, especialista en educación intercultural bilingüe, nos explica que el hogar es el mejor espacio para empezar este tipo de enseñanza. Una manera bien interesante es contar la historia de la familia. Por ejemplo, una familia que vive en Lima, no necesariamente de toda la vida ha vivido en Lima, ¿no? Gran parte de Lima es venido de provincias, de otras culturas, de otras formas de entender. Entonces, contar al hijo o al niño esa historia familiar hace que él se encuentre en Lima, pero también se sienta parte de otra cultura que está más allá de él. Ricardo González es ayacuchano y quechua hablante. Aprendió a hablar el castellano a los 15 años de edad. Basado en su experiencia, nos cuenta que no fue fácil, pero que nunca se sintió menos, y esto es lo que recomienda. No hay lenguas inferiores ni lenguas superiores. Lo que queremos es que los jóvenes y los niños empiecen a reflexionar, a razonar, a desarrollar sus competencias, sus capacidades al margen de la lengua, y ellos estén preparados ante cualquier desafío, ¿no es cierto? Si ellos resuelven los desafíos con solvencia, ellos mismos se van a sentir bien. Si yo para resolver un problema necesito hacer uso de mi lengua, los hago uso, porque el fin no es la lengua, sino es cómo yo afronto la vida. Cuando nuestros niños entienden que existen diversas maneras de ver la vida, pueden comprender otro tipo de expresiones culturales como las leyendas, mitos, tradiciones, cantos y danzas. Así, están comenzando a amar nuestras raíces, a amar al Perú. ¿Qué cosas tan importantes hemos escuchado? Nuestra cultura es tan rica y diversa que conocerla es aprender a valorarla y aceptarnos a nosotros mismos. Nuestro legado cultural debe ser transmitido de generación en generación, desde la familia, la escuela, para que no se pierda en el tiempo. Existen diversas maneras de ver la vida. Así podremos entender al otro y entender que hay muchos otros tipos de expresiones culturales. Además, debemos tener en cuenta que no hay cultura superior ni cultura inferior. Cada quien tiene su riqueza y su valor. Debemos ser respetuosos. ¿Le parece, profesora, si empezamos con la rueda de preguntas de las y los estudiantes? Por favor, siempre que ellas y ellos preguntan, surgen cosas muy interesantes. Marjorie Urquiza de Ancón quiere saber lo siguiente. Hola profesora, hoy hemos hablado mucho de los impactos de la globalización en la cultura y nuestra identidad cultural. Quisiera saber una de las definiciones de la globalización. Muchas gracias. Es verdad, Marjorie, no la hemos definido. La globalización viene de la palabra globo, que significa el encuentro de todo el mundo en una gran red de intercambio económico, político y cultural. Y ese encuentro también implica el encuentro de diversas culturas. Es por ello que influye en nuestra identidad cultural. Y hay más. Según la licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Noela Hidalgo, la globalización cultural viene a ser el proceso donde se va dando la unificación de diversas identidades culturales, llegándose muchas veces a fusionarse. Cierto.
Estoy segura de que hace un siglo un adolescente puneño, un adolescente limeño y un adolescente francés eran más diferentes que ahora. Alex Larico de ATE nos ha enviado un audio con su pregunta. Buenas, yo quisiera saber dónde se sitúa la cultura. Me refiero a que si tiene un espacio, un lugar. Muy interesante tu pregunta. La cultura se desarrolla en dos escenarios, el territorio y la virtualidad. El territorio es mucho más que un espacio físico. Permite que los elementos culturales se desarrollen históricamente y así le demos sentido a nuestros hábitos y prácticas cotidianas en un lugar determinado. Es el lugar privilegiado para que una cultura viva y siga viviendo, se cree y se recree. Pero como hemos visto, hoy en día la cultura también vive en espacios virtuales. Podríamos decir entonces que la cultura nace dentro de un territorio, pero transita con mucha facilidad gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales. Así es. Y eso es positivo porque una cultura se construye también en diálogo con otras culturas. Tenemos otra pregunta. Es de Leslie Orozco de Chorrillos. Siempre escuchamos decir que el Perú tiene mucha diversidad cultural, como si fuera algo especial. ¿Realmente es especial? Quiero decir, ¿la globalización no vuelve a todos los países diversos? Comencemos diciendo que la diversidad cultural es la consecuencia de diferentes procesos de tipo histórico, político, social, económico y tecnológico, que han contribuido de una u otra manera al encuentro de diferentes culturas. Eso quiere decir que la globalización no es la única causa de que un país sea diverso culturalmente. Recuerda que el Perú ya era rico y diverso culturalmente, mucho antes de la globalización. Claro que sí, Perú es cuna de algunas de las civilizaciones más antiguas. Caral, Cotos, Chavín, Nazca. Eso nomás nos ha dejado un legado cultural envidiable y ni siquiera he mencionado a nuestro gran imperio incaico. Tenemos una última pregunta. Es mía. A ver, finalmente, profesora, ¿qué es la identidad cultural? Te reto a que a partir de todo lo que hemos conversado, tú misma y los chicos y chicas que nos están viendo intenten responderla. Oye, a ver. Ya. Yo creo que la identidad es algo personal y surge de la relación entre cada persona y su comunidad. Tiene que ver con nuestra manera de ser y también con el hecho de que pertenecemos a un pueblo, pero a la vez somos parte del mundo. Interesante análisis. Muchas gracias, profesora María Rodríguez. No lo hubiera podido hacer hace media hora. Yo también siento que he aprendido un montón y me llevo de tarea todas las preguntas que nos ha ido haciendo a lo largo del programa para seguir reflexionando sobre mi identidad cultural. Y es que este tema da para mucho más. Pero bueno, el tiempo se termina. Lo sé. Que estén muy bien. Hasta la siguiente sesión. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta la próxima sesión. Ha sido una sesión muy interesante. Sí, reconocimos la importancia de la identidad y la diversidad cultural, teniendo en cuenta que formamos parte de un mundo globalizado. Ahora te toca a ti en casita. Primero, ten a la mano un cuaderno u hojas de papel, lapicero o lápiz. Segundo, revisa los apuntes que tomaste en este programa. También puedes revisar otras fuentes, pero asegúrate que sean confiables. Y tercero, reúnete con tu familia y pídeles que te ayuden a reconocer aquellas expresiones culturales nacionales y foráneas que forman parte de tu identidad cultural. ¡Lindo reto! Yo también lo voy a hacer, Junior. Momentito, Stephanie. Ese no es el reto. Era solo la antesala al reto. Ah, ok. Para el reto de esta semana, elabora una infografía. En ella muestra las expresiones culturales nacionales y foráneas, música, danza, vestimenta, tradiciones religiosas, comida, entre otros, que practiques y o sean de tu agrado. Explica qué sentimientos y emociones producen en ti y explica cómo estas expresiones enriquecen tu identidad cultural y la de tu comunidad.
Recuerda guardar tu trabajo en tu portafolio, pues es la evidencia de tu aprendizaje. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta sesión, tanto como nosotros. Tupananchikama, kuyas haiwao kipanikuna.